2019 va a ser el año de los vehículos eléctricos. Todas las empresas que durante los últimos años han estado construyendo vehículos, han enfocado su trabajo a construir vehículos que se muevan usando la energía eléctrica. Lo que a mí más me preocupó sobre los vehículos eléctricos era justamente el consumo de electricidad, porque la razón principal por la que están avalando o diciendo que estos son vehículos ecológicos es porque no están usando combustible fósil. Entonces, como a mí esa parte no me convencía para nada, decidí buscar a una persona experta. Lo que yo quería saber era si a largo plazo realmente el ahorro del combustible fósil iba a hacer que la huella de carbono que se genera con la producción de estos vehículos iba a valer la pena. Es decir, hacer como una especie de balance. Construir contamina todo esto, pero me estoy ahorrando todo esto y realmente a largo plazo puedo considerarlo un vehículo ecológico, puedo considerarlo una opción viable. Es por ello que busqué una experta, pero una experta en energía, una experta que me explique con peritas y manzanas, porque yo no entiendo nada, cómo funciona la generación de electricidad y específicamente cómo funciona la generación de electricidad en Baja California Sur, porque al final del día lo que a mí más me interesa es cómo va a funcionar nuestro estado con la introducción de los vehículos eléctricos. Entonces, la pregunta del millón es, ¿los vehículos eléctricos son ecológicos? Depende de lo que partas para ser ecológicos. Digamos, son cero emisiones, eso es verdad. Al momento de circular, no funcionan con la combustión interna. O sea, no queman gasolina, ¿no? Como a diferencia de los vehículos normales. Es un carro cero emisiones. Eso sí, un automóvil cero emisiones al medio ambiente al circular. Pero hay emisiones implícitas por la huella energética al momento en que requiere abastecerse de electricidad y al momento de su fabricación. Entonces, es cero emisiones al circular, pero sigue teniendo una huella energética. Mi nombre es Jacqueline Valenzuela, soy directora de operaciones en el Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental. Somos una asociación civil sin fines de lucro que nos dedicamos a promover los temas de energía y aire limpios. Mis funciones aquí son la de proveer los insumos necesarios para que toda la operación se lleve a cabo en tiempo y forma y también proveer información para el consejo directivo y la dirección de operaciones. Creo que entonces para iniciar este análisis sobre la energía eléctrica, pues hay que hablar de la forma en la que se produce esta energía y la más común pues son las plantas termoeléctricas. Una termoeléctrica es una planta de generación de electricidad que funciona con base en el calor, digamos, en la quema de este combustible fósil. Son centrales de combustión interna, lo que hacen es, el insumo o el combustible que usan es combustóleo, que es un derivado del petróleo y que es pues con alto contenido de azufre. Hay otras maneras de generar la electricidad, pero aquí en Baja California Sur sí se genera a partir de termoeléctricas. Estas termoeléctricas, pues al quemar combustible, generan emisiones contaminantes al medio ambiente. En Baja California Sur sí se genera electricidad. Se genera con 2 plantas termoeléctricas que tenemos aquí prácticamente en la zona urbana de La Paz. Se genera para La Paz y una parte de Los Cabos. Baja California Sur es un estado de baja densidad de población. Esto significa que por cada metro cuadrado hay menos gente que en otros estados de la República. Entonces, ¿por qué tenemos 2 plantas para producir energía eléctrica? Aquí tenemos una característica muy particular que es la industria turística en Los Cabos. Entonces, la necesidad de hospedaje en Los Cabos, por supuesto que hace presión en nuestro sistema eléctrico. Entonces, más que los hogares, también estaríamos hablando de, en particular, el sector servicios. Así que gran parte del problema en nuestro estado viene de la industria turística y de servicios. No tenemos las instalaciones suficientes para poder cumplir la demanda de los servicios turísticos que se ofertan en todo el estado. Teniendo esto en cuenta, Baja California Sur, ¿qué va a hacer? ¿Le va a comprar electricidad a otros estados de la República? ¿Va a abrir otra termoeléctrica? ¿Qué aplica en ese caso? Desafortunadamente, para algunos vivimos en una isla, nosotros le llamamos isla energética. Entonces, la manera más barata
económica y eficiente de generar electricidad ha sido basarse en combustibles fósiles por su alta densidad energética. Entonces, en este caso, que somos una isla y que no tenemos de dónde obtener los combustibles fósiles, es necesario traerlos, porque aún así la relación costo-beneficio sigue siendo mayor para los costos de la electricidad. Pero cabe aclarar que este costo del barco, de los traslados, nos cuesta a nosotros como usuarios del sistema eléctrico de Baja California Sur. Y además porque estamos hablando de un sistema aislado. En todo el resto del país no sería un problema porque hay un interconectado nacional. ¿Esto qué significa? De acuerdo a la demanda, es cómo viaja la electricidad. Entonces no es tan importante los puntos en que se genere porque se distribuye por todo el sistema. En nuestro caso, estamos en un sistema aislado chiquitito y la demanda que se tenga se tiene que generar de manera local. Entonces, por supuesto que genera más presión aquí en Baja California Sur. Así que nada más para dejar esto un poquito en claro, Baja California Sur va a tener que producir más electricidad, porque por su condición de estar aislada completamente del resto de la conexión de la red de electricidad del país, pues le va a tocar producir la energía que se vaya a demandar, la energía adicional que vayan a estar demandando los vehículos eléctricos. ¿De dónde va a obtener y de dónde obtiene actualmente todo el combustible fósil que necesita la termoeléctrica? Pues ese combustible viene en barco. Aquí nosotros no tenemos acceso a un combustible de manera local, principalmente de Salina Cruz, es donde viene, y en algunos momentos también ha llegado combustible importado de Estados Unidos, que es un poco más limpio. Es un poco absurdo que se tengan que traer combustibles de otras partes en barco para poder producir nuestra propia energía. No sé, como que no tiene mucha lógica para mí. Aquí existe una planta recicladora que justamente toma llantas y las convierte en combustible. Mi pregunta entonces sería, ¿la CFE utiliza o ha utilizado en algún momento el combustible de esa planta? No me consta, no es información oficial que yo tenga un informe. De lo que he sabido, me han comentado que sí, que en ocasiones presta servicios a la termoeléctrica, pero no es que está instalada aquí para eso. Pero también hay un gran problema ambiental con la población de Chametla, que está respirando todas esas emisiones de esa planta. Es un problema grave, muy grave para una comunidad en particular ya detectada. Y nosotros el año pasado hicimos una campaña de recaudación en la plataforma Global Giving para precisamente instalar un monitor de calidad de aire en esta comunidad de Chametla, para ayudarlos a demostrar con estudios científicos que la concentración de contaminantes puede estar perjudicando la salud de la comunidad. Entonces, nada más como conclusión, si utilizáramos solamente el combustible que se está haciendo en esta planta, acabaríamos afectando tal vez hasta de una forma mucho más grave. O sea que esa tampoco es una solución. Hace unos días fue una playa que está cerca de aquí de La Paz que se llama La Concha, y desde esa playa tú puedes ver toda la termoeléctrica. Lo que me llamó mucho la atención es que además de ver la planta completa, puedes ver también las chimeneas de la termoeléctrica, bueno, de una de las termoeléctricas de La Paz. Ese día que fuimos, justamente las chimeneas estaban lanzando humo. Se veía una especie como de nube cafecita, grisecita, por encima de todo lo que es la termoeléctrica. Sin embargo, esta nubecita duró un rato y luego se dispersó y se fue. Otros días he pasado por zonas en donde también es posible ver las chimeneas de la termoeléctrica y he notado que el humo en otros días es más denso. Sin embargo, si tú te vas al centro de La Paz o a algún punto alto y puedes ver la ciudad desde arriba, no se aprecia alguna especie como de contaminación, como cuando suben las fotografías de la CDMX y que tienen encima esta como nube. En La Paz no pasa eso. ¿Cómo nosotros podemos saber si realmente el humo que está emanando la termoeléctrica contamina? Cuando hablamos de concentración, no es lo mismo de hablar de emisión. La emisión es cuando está saliendo de la termoeléctrica y nosotros vemos esa mancha, pero a niveles de normas sanitarias, las cuales previenen los daños en la salud a partir de las emisiones, tenemos que hablar de concentración.
¿Qué se queda a nivel nariz de estos contaminantes que yo puedo respirar y afectan mi salud? Depende la temperatura, depende la hora del día, depende los vientos. Hay muchísimos factores que se tienen que tomar en cuenta para la implementación y fijar los puntos de medición de una red de monitoreo, y nosotros, bueno, tenemos una metodología robusta que avala estas ubicaciones. El año pasado hicimos la implementación de una red de monitoreo. Esto, como parte de Asociación Civil, es la única red de monitoreo operando actualmente en la ciudad de La Paz. Y de ahí en fuera no tenemos otro método de control de contaminantes. Digamos que CFE, como ser la empresa que se encarga de generar la electricidad, tiene sus propias casetas de monitoreo, pero son prácticamente para control interno. Muchos de estos contaminantes entonces terminan en nuestra ciudad, terminan en nuestros pulmones y los respiramos todos los días y ni siquiera nos damos cuenta, porque no existe una apreciación visible de estos contaminantes, ni tampoco existe un olor característico de los contaminantes, o al menos yo no lo percibo. Ahora la pregunta que me surge es, ¿esto de alguna manera afecta a la salud? Diversas investigaciones en el mundo y la misma OMS, que tiene estas normas que se deben de seguir, pues ha hecho estudios en todo el mundo con los efectos de la contaminación ambiental. Y ahorita rápido nada más te lo digo, que está relacionado con enfermedades respiratorias, con enfermedades cardiovasculares, aparición de diabetes, muerte prematura, daños en fetos, y las últimas investigaciones lo relacionan ahora con la aparición de casos de osteoporosis y, por supuesto, lo que todavía está tratando de demostrarse más fuerte, su relación directa con el cáncer por las emisiones de azufre. Sabemos que no solamente la termoeléctrica emite gases. Hay otras compañías, otras empresas, hasta los mismos vehículos que todo el tiempo están emitiendo gases a la atmósfera en La Paz. Entonces no podríamos culpar de todas las cuestiones de salud directamente a la termoeléctrica. ¿Qué porcentaje de las cosas que nosotros respiramos todos los días proviene de la termoeléctrica? No podríamos ahorita, sin tener los datos de la red de monitoreo operando mínimo un año, asegurar porcentajes y también asegurar el origen. Precisamente para eso estamos iniciando esta red de monitoreo, pero más que hablar de porcentajes, podemos hablar de contaminantes que son relacionados directamente con el sector de la energía y otros que son relacionados con el sector del transporte. Entonces, más que dividir los contaminantes entre generación de electricidad y transporte, lo que hacemos es detectar cuál es característico de cada actividad. Una de las principales características de nuestro estado es que siempre está haciendo calor y siempre está el cielo despejado. Son muy raros los días al año en que tenemos algún día nublado o con lluvia. ¿Por qué no directamente tirar la termoeléctrica y que la misma compañía empiece a producir su electricidad, pero mejor con luz solar? Nuestro sistema eléctrico actual nos pone en condiciones de vulnerabilidad, y volverlo a cargar en una sola forma de generación pues sería no avanzar mucho. Son una opción viable si lo vemos como complemento y diversificación del sistema eléctrico. No vamos a tener un sistema eléctrico basado en energía solar. No vamos a tener un sistema eléctrico basado en energía eólica. Aquí por lo que se está apostando y lo que se quiere impulsar es un sistema diversificado que contenga diferentes formas de generación, por supuesto privilegiando la generación de energía renovable, pero no basado en una sola forma de generación. Digamos que sí hacer más grande nuestro sistema eléctrico, pero con una generación sustentable y limpia, ambas. Entonces, eso es lo que se ha propuesto en este sistema eléctrico, que ya no crezca basado en combustible fósil, que crezca basado en energía renovable. Solo así, desde nuestro punto de vista, es que sería sostenible un crecimiento por cuestiones de contaminación y por cuestiones de salud de la población. Pero claro, para esto se necesita una fuerte inversión en el sistema eléctrico. Un periódico de aquí del estado estuvo circulando una noticia de que se tenían planes de abrir una empresa de energía nuclear aquí en la ciudad, aquí en el estado.
Y se me hizo muy curioso porque me pareció muy fantasiosa la noticia. Después estuve investigando y descubrí que hay una planta de energía nuclear en Veracruz. ¿Qué tan buenas son realmente las plantas de energía nuclear? Los costos ecológicos, el riesgo no vale la pena para todas las otras opciones que tiene Baja California Sur. Si me lo preguntaran a mí de manera personal, pues me parece que no tiene ni sentido, ¿no? Y lo que tendría sentido es mejor invertir, explotar, permitir que entren otras formas de generación renovable. El presente y el futuro es renovable. No hay recursos que no se vayan a acabar, ya no los demostró la naturaleza. Nuestro estado es un estado que está susceptible a sufrir por huracanes. Imagínense si tuviéramos una planta de energía nuclear aquí en este estado, el día que tiemble o caiga un huracán, nos vamos a convertir en Chernobyl. No es viable. Con el paso de los días y la introducción de los coches eléctricos, cosa que es absolutamente inevitable, la demanda energética va a crecer. Entonces, ¿cómo podemos solucionar este problema? ¿Cuál sería una solución viable en cuestión energética para nuestro estado? La energía en general es un tema complejo. No puedes hacer aseveraciones simplistas porque eso no existe, no es un tema simple. Pero sí es cierto que basado en los hechos, las estadísticas apuntan que el estado tiene la más alta motorización del país. Y el 89% del padrón vehicular tiene antigüedad de más de 10 años. Entonces estamos hablando de un padrón vehicular que muy difícilmente pasaría las normas ambientales. Aquí no tenemos verificación, entonces no nos damos cuenta de eso. Digamos que la introducción de vehículos eléctricos al estado podría ser positivo como reemplazo de algunas unidades, sobre todo que no tienen catalizador. Aquí hay un uso que se le da a los automóviles y hay una tendencia a remover el catalizador. Entonces, esos autos que circulan sin catalizador deberían de tenerlo de manera inmediata. Ahora, si hubiese una opción para reemplazarlos por vehículos eléctricos, localmente tal vez habría un beneficio, pero globalmente no se está atacando el problema, porque los autos tienen una huella energética, en que si nosotros promovemos el consumo, en decir, pues no hay problema, todos los autos eléctricos los reemplazo por el parque vehicular, estamos hablando de consumo, estamos hablando de una huella energética que se requirió para producir esos carros. Esa es una. Y dos, las estaciones de carga. Los autos eléctricos necesitan tener electricidad de la red para poder circular. Entonces, si ya estamos hablando de un sistema contaminante, ineficiente, a partir de termoeléctricas, ahora ponle la presión de estar cargando los automóviles. Nuestro sistema eléctrico no podría con eso. Pues yo creo que como todo es un momento de transición. Entonces, una forma tal vez equilibrada de llevar a cabo estas soluciones y no perjudicar o abonar al problema sería: los autos eléctricos entran solo si hay una fuente de generación renovable que pueda sostener esa demanda. Es lo que se me ocurre. Ahora me queda más claro, los vehículos eléctricos no son por sí mismos una solución. Y si la Comisión Federal no se pone las pilas y empieza a diversificar la forma en que produce su electricidad, no solamente va a seguir contaminando, sino que eventualmente se va a volver inviable. ¿Por qué? Porque la entrada de los vehículos eléctricos va a pasar sí o sí. Esto significa que la demanda va a crecer sí o sí. Y obviamente no va a tener forma de surtir. Creo que debemos todavía seguir en la búsqueda de transportes y de movilidad, sobre todo movilidad sustentable. Más que estar pensando en algo que nos transporte de manera cómoda, de manera individual, deberíamos de estar pensando en transportes colectivos, que ha sido la respuesta en otros países, en países que están en otra situación. Entonces, el transporte colectivo, desde mi punto de vista, es una forma de movilidad sustentable. Pero es necesario que tenga condiciones de dignidad y que tenga condiciones que puedan satisfacer una necesidad, pero sobre todo de forma digna. Y entonces ya dejar de estar pensando en transportarnos de manera individual, porque eso no es sustentable, y con el crecimiento de la población, por supuesto que no.
pues empezamos hablando de vehículos eléctricos y terminamos hablando de la generación de electricidad en el estado. Y la verdad es que creo que aprendimos un montón en este viaje y creo que ahora podemos ver a la ciudad con otros ojos y entender las cosas de otra forma y de otra manera. Estando en este tema de la energía, de repente es difícil conectar todos los ámbitos que se cruzan cuando hablamos de energía, como es transporte, como es movilidad, como es electricidad en los hogares, como es las viviendas, como es la parte de eficiencia energética, cómo la uso. Entonces, tener esta lectura cuando hablas del tema de energía, pues es difícil, cuesta, pero yo creo que también es muy necesario la parte de la divulgación. Debemos de salir de este estereotipo de que solo los ingenieros o las ingenieras hablan de energía. Todos deberíamos de hablar de energía porque todos la usamos. Me encanta investigar este tipo de temas porque me cambian la perspectiva por completo del estado. Ya no veo con los mismos ojos a Baja California Sur y está increíble porque ahora parte de mi vida va a ser cuidar más mi energía, no desperdiciar tanto, porque ahora sé que cada vez que prendo un foco, allá me prenden la termoeléctrica y acá tenemos un problema. Conclusión, tenemos que aplicar 3 soluciones. Punto 1, hay que ser más responsables en nuestro uso de electricidad. Cada vez que prendes la tele, prendes un foco, abres el refri, prendes tu secadora, tu plancha o cualquier otro aparato eléctrico, estás afectando directamente tu salud y la salud de todos los que vivimos en el estado de Baja California Sur y también de todo el mundo. Número 2, siempre que puedas, trata de utilizar transporte colectivo. Busca otras formas de llegar a donde quieres ir. No se trata de dejar de hacer lo que amas, se trata de ser consciente de que lo que te gusta y lo que haces todos los días lleva una huella de carbono y hay que tratar de aminorarla lo más posible. Y número 3, además de estarnos manifestando en contra de las minerías, creo que tendríamos que empezar a manifestarnos en contra de la termoeléctrica. Creo que debería ser parte de la agenda de nosotros que siempre estamos peleando por un estado más ecológico, empezar a checar también que las políticas se vayan direccionando a una movilidad colectiva digna y a una evolución de la producción de electricidad del estado. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo de este lado y te recuerdo que ya no nos vemos una vez por semana, ahora solamente nos vemos una vez por mes. El siguiente video va a estar súper interesante, en estos días les voy a soltar el tema, pero les adelanto que es un video que yo le traía muchísimas ganas desde hace rato. Creo que fue de los primeros temas que tratamos en las transmisiones en vivo aquí en Organic Sam. Entonces, recuerda compartir este video porque entre más personas conozcan esta información, más personas van a cuidar de la electricidad y entre muchas personas sí podemos hacer cambios gigantescos. Además, te invito a que si estás en YouTube, te suscribas y actives la campanita para que te notifiquen cada vez que suba video. Gracias por estar aquí y nos vemos en un mes.